Muy buenas tardes, bienvenido a este corte informativo. Hoy es jueves 1 de junio de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Improcedente la condena por daños punitivos si no se ejerció la acción de responsabilidad civil, determinó la primera sala de la Corte. Inicia operaciones el Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa. Estigma social propicia que familiares rechacen a mujeres adolescentes en conflicto con la ley. Hacemos contacto con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte y nos da cuenta de los asuntos que resolvió el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, por favor. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes a las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de 2 artículos de la Ley del Notariado de Nayarit. Esto porque no se realizó la consulta previa a personas con discapacidad. En específico, estas normas limitaban la capacidad jurídica de personas con alguna discapacidad natural. Estos fueron algunos de los argumentos que planteó la ministra ponente. De las constancias de auto se advierte que el legislador local nunca llevó a cabo la consulta correspondiente, pues solo hay evidencia de la iniciativa del titular del Ejecutivo local, el dictamen de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, de la aprobación de este por 29 votos a favor y de la consecuente promulgación y publicación respectiva. Entre los efectos destacados es que la invalidez surtirá efectos en cuanto se notifique la sentencia. Además, el Congreso de Nayarit, en caso de volver a legislar en esta materia, deberá considerar las disposiciones en materia de consulta previa. Esto fue lo que resolvió el día de hoy el Pleno de la Corte. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y bueno, por su parte, la primera sala de la Corte determinó que el solo incumplimiento de las obligaciones contractuales no tiene como consecuencia inmediata una condena por concepto de daños punitivos, pues sostener lo contrario implicaría que todo incumplimiento de un contrato con independencia de su naturaleza tendría como consecuencia la imposición de una sanción adicional por concepto de daños punitivos. Indicó que, de acuerdo con la doctrina que ha desarrollado con relación al derecho a una justa indemnización, para que proceda una condena por daños punitivos, es necesario que la parte afectada ejerza la acción de responsabilidad civil y demuestre la existencia de un hecho ilícito que le haya causado un daño moral por la lesión a un derecho o interés no patrimonial que rebase el ámbito de la relación contractual. En el caso, revocó la sentencia impugnada y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado del Conocimiento para que aplique los criterios de la Sala en materia de justa indemnización, tomando en cuenta que el afectado no ejerció la acción civil, por lo que es improcedente una condena por daño punitivo. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo que regula el funcionamiento del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Los Mochis, Sinaloa, mismo que inicia funciones a partir de este jueves 1 de junio. El centro se integrará por jueces de distrito y tribunales de alzada que sean adscritos por el Pleno atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia. Los jueces de distrito del sistema penal acusatorio tendrán competencia para actuar indistintamente como jueces de control y tribunales de enjuiciamiento debido a especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas. Los órganos jurisdiccionales del sistema conocerán de todos los asuntos que se tramiten conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con excepción de los temas relacionados con el control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. Y el cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito determinó que en el sistema penal acusatorio subsiste la obligación de juzgar con perspectiva de género y de infancia en casos de violencia contra las mujeres, sobre todo tratándose de muertes violentas, es decir, de feminicidios.
lo que implica el deber del juez de recabar pruebas de oficio incluso en la etapa de juicio oral cuando una situación de vulnerabilidad manifiesta o desventaja se ponga en evidencia, en el entendido de que los jueces cuando ordenen recabar esas pruebas deberán respetar las reglas procesales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la posibilidad de que las partes puedan pronunciarse sobre ellas. Precisa que el feminicidio se trata de la forma de violencia más extrema contra las mujeres, lo que obliga a juzgar con perspectiva de infancia en relación con el derecho humano del niño, niña y víctimas indirectas del delito, de conocer la verdad de lo que sucedió en el caso del homicidio de su madre para que el crimen no quede impune. Y se deben detectar y atender las vulnerabilidades de las mujeres adolescentes en conflicto con la ley, pues estas pueden ser un factor de riesgo en su reinserción a la sociedad, destacaron especialistas. Durante un foro organizado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno de Canadá, resaltaron la importancia de implementar estrategias para atender situaciones como consumo de sustancias, deserción escolar, antecedentes de violencia en el hogar, violencia sexual, acceso a la salud o nivel económico bajo, aunque en ocasiones sus familias deciden no colaborar debido al estigma social. Muchas veces las familias no asisten a las visitas, no quieren recibir las llamadas telefónicas o las videollamadas, porque pues sí son más señaladas las mujeres y adolescentes que se encuentran en un centro de internamiento. Y la directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Taísia Cruz Parcero, se reunió con integrantes de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, entre ellos su directora Zoraida García Castillo. Tras una mesa de trabajo, acordaron fortalecer el diálogo y la cooperación entre ambas instituciones en beneficio de la ciudadanía. Y el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Froilán Muñoz Alvarado, sostuvo un encuentro virtual con Adriana Oronocu Chavarría, jueza coordinadora en Costa Rica y presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Esto con el fin de tramitar la incorporación de la JUFED a dicha federación, que fue creada en 1977 en Santiago de Chile, con el fin de unir a las asociaciones nacionales de jueces en América Latina. La Federación Latinoamericana de Magistrados ha impulsado de manera importante la defensa de la independencia judicial, incluso ha elaborado un manual de protección internacional de la independencia judicial para jueces, que es una guía práctica para activar los mecanismos de protección en casos de ataques, amenazas y hostigamiento. La Federación mantiene contactos cercanos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también ha elaborado diagnósticos sobre el estado que guarda la independencia judicial en algunos países del continente. Vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, ordenan al Tribunal Electoral de Chihuahua redirigir al Consejo Ciudadano solicitud de plebiscito para la adquisición de un sistema de videovigilancia. En este momento nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra cubriendo las actividades del segundo día de proyecto de cooperación sobre justicia para adolescentes impulsado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno de Canadá. Adelante, Óscar, por favor. Efectivamente, con gusto de saludarte, nos encontramos en el segundo día de trabajos de la Conferencia sobre Justicia Penal para Adolescentes aquí en el Consejo de la Judicatura Federal. Y precisamente este jueves se ha señalado que a los conceptos de reinserción y readaptación social para los adolescentes que delinquen se debe incluir el de reeducación. Esto para poderles dar una opción de vida futura a estas personas, es decir, a los jóvenes. Así lo afirmaron los participantes precisamente en este evento. Vamos a ver. Esta ruptura se da con la sociedad. Por eso viene el tema de la reinserción, se da con la propia familia del adolescente,
de ahí la reintegración y por supuesto se da con el propio adolescente, de ahí la reeducación. Asimismo, pues destacaron la importancia de juzgar estos casos a través del interés superior de la infancia, porque añadieron, no es lo mismo un niño, una niña o un adolescente que ha padecido una vida llena de problemas como la pobreza, la falta de oportunidades e incluso la violencia psicológica y sexual que uno que no. Así es que, es la recomendación que hacen precisamente los participantes durante este segundo día de trabajos. Auditorio, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Oscar, por tu reporte y los detalles de esta información en el noticiario nocturno. En otras noticias, la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó una resolución a favor de Grupo México, la cual suspendía las medidas de protección ambiental que se deben implementar con la operación de la presa de Jales, ubicada en la cuenca del río Sonora. La Sala Especializada argumentó que se debe salvaguardar la protección al ambiente y la salud de las comunidades. Esta presa de sustancias tóxicas se encuentra a 27 kilómetros de las poblaciones más cercanas. De esta manera, Buenavista del Cobre está obligada a cumplir las medidas de protección hasta que concluya el juicio que promovió Grupo México para impugnar las medidas de reparación que debe cumplir por el derrame en el río Sonora, mismas que considera exageradas. La Sala Regional Guadalajara ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua dirigir al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana la solicitud de un grupo de ciudadanos para realizar un plebiscito relativo a la adquisición de un servicio integral de enlace, monitoreo de seguridad y videovigilancia. Lo anterior al revocar parcialmente la resolución del tribunal local que se había declarado incompetente para conocer del asunto al no considerarlo de materia electoral, que si bien la sala le dio la razón en ese aspecto, consideró que no brindó a los ciudadanos una vía para que su petición fuera atendida. Que el tribunal local debió advertir que conforme a la normativa aplicable, el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado es el órgano facultado para resolver las controversias que se generen en la interpretación de la Ley de Participación Ciudadana local o su reglamento. Y la Sala Regional Monterrey destacó la jurisprudencia 8/2015 emitida por la Sala Superior en la que determina que las mujeres tienen interés legítimo para solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas. Detalla que la paridad de género produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres, lo que genera su interés legítimo para acudir a juicio tomando en cuenta su pertenencia al grupo a favor del cual se pretende instaurar la medida alegada. Además, existe un perjuicio real y actual sobre las mujeres al pertenecer a un grupo que histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación. Y de cara a las campañas electorales, la inteligencia artificial es una herramienta de gran apoyo para analizar contenidos en redes sociales o portales de noticias con el fin de que la información sea verificada y evitar la propagación de noticias falsas, destacó el especialista Sergio Zúñiga Castelán en el blog Axis del Tribunal Electoral. Indicó que existe un software que puede escanear millones de noticias a la vez, identificar patrones de comportamiento y detectar información engañosa, además de clasificarla según su nivel de confiabilidad y proporcionar una evaluación de la calidad de las fuentes. Otra función es el análisis del comportamiento en redes sociales y foros en línea para alertar a los usuarios sobre patrones de difusión de noticias falsas y evaluar su impacto en la opinión pública. Con el apoyo de ONGs, el Poder Judicial de Coahuila llevó a cabo el foro Los Hijos del Divorcio para sensibilizar a servidores públicos sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes en los procesos de divorcio. El Consejo de la Judicatura de Puebla y la Escuela de Formación Judicial capacitarán al personal jurisdiccional en justicia para adolescentes para mejorar la impartición de justicia en esta materia. El Poder Judicial y el Instituto Electoral de Nayarit suscribieron un convenio de colaboración en torno a la recién aprobada Ley 3 de 3 para integrar y actualizar el registro estatal de personas sancionadas por violencia política de género. En reuniones con jueces y personal jurisdiccional,
El Poder Judicial de Querétaro revisó el sistema electrónico de registro y seguimiento de cargas de trabajo, así como la productividad y tiempos de las resoluciones pendientes, para mejorar la rendición de cuentas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la democracia, el buen gobierno y el acceso efectivo a la justicia y la independencia judicial son esenciales para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho, coincidieron 3 cortes regionales de derechos humanos. Como desde hace 5 años, la Corte Interamericana, la Corte Africana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo sostuvieron un encuentro cuyo objetivo fue fortalecer la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia internacional. Evento en el que coincidieron en que las 3 regiones se encuentran con crisis que afectan la democracia. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.